Hoy la potencia mundial es Estados Unidos y en tu país seguramente hay regiones, ciudades o comunas de mayor importancia. Todos tenemos una identidad marcada por el continente, país, región y ciudad donde nacemos. ¿Crees que es importante conocer el contexto histórico y cultural donde nació Jesús? ¿Tiene esto relevancia para su ministerio? ¿Habrá alguna evidencia histórica que nos muestre en qué época nació el Hijo de Dios? Quédate y te cuento. Hola, mi nombre es Felipe Alarcón, estudiante de Teología Bíblica e investigador del Evangelio de Jesucristo. Como ya sabes, estamos desarrollando una serie de videos para descubrir más detalles sobre el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Y hoy estaremos analizando el contexto histórico y cultural del nacimiento del Mesías prometido. Podemos afirmar que el Imperio Romano dominaba la región. Se menciona que el imperio alcanzaba una extensión de 4 millones de kilómetros cuadrados, abarcando Europa, África y Asia. Jesús nace en el reinado de Octavio Augusto, el primer emperador de Roma. Después de décadas de guerra civil, Augusto trae la Pax Romana: paz, orden, camino, comercio. Esto llevó a que se proclamara Hijo de Dios, en latín Divi Filius. En todo el imperio se le llamaba Salvador y Señor. Por eso Lucas usa esos mismos títulos para Jesús a propósito, para contrastar y subvertir la propaganda imperial de César Augusto. En Judea tenemos como rey a Herodes el Grande, puesto por Roma. No era judío de nacimiento, sino idumeo. Fue un gran constructor. Reconstruyó el segundo templo de Jerusalén haciéndolo más grandioso. Edificó la ciudad portuaria de Cesarea Marítima, dedicada a Augusto, y construyó fortalezas como Masada y el Herodión. Pero también era paranoico y cruel. Mató a su esposa Marián y a 3 de sus hijos, Alejandro, Aristóbulo y Antípatro, al sospechar que querían usurpar su trono. Augusto dijo: prefiero ser el cerdo de Herodes que su hijo, porque Herodes no comía cerdo por la ley judía, así que el animal estaba más seguro que su propia familia. Por eso la matanza de Belén mencionada en Mateo 2:16 encaja con su carácter, aunque no esté registrada en otras fuentes fuera de Mateo. El pueblo israelita, habitantes de Judea, no era una provincia romana directa todavía, sino un reino cliente. Tenían rey propio, pero pagaba tributo a Roma. No tenían ejército independiente. Los judíos odiaban la ocupación romana y sus impuestos. Habían grupos como los celotes que querían una rebelión armada. El censo de Augusto mencionado en Lucas 2:1 probablemente era para organizar el cobro de impuestos, algo muy popular para los judíos. Jesús nace en Belén, casa del pan, una aldea pequeña a 9 kilómetros de Jerusalén, en la ciudad de David. Miqueas profetizó 700 años antes de que ahí saldría el gobernante de Israel. Por eso José y María van ahí, eran de la casa y familia de David. La población estimada era de 300.000 habitantes. Aunque pequeña, tenía un gran peso simbólico por ser la ciudad de David. Gozaba de cierta prosperidad por su cercanía a Jerusalén. Funcionaba como centro para la cría de ovejas destinada al sacrificio del templo. Jesús crece en Nazaret, aldea insignificante en Galilea, población estimada apenas entre 200 y 480 personas. Era tan minúscula que ni aparecía en los mapas romanos, ni en la lista de ciudades del Antiguo Testamento o de historiadores como Josefo. De Nazaret puede salir algo bueno, era como identificaban la aldea los evangelios. Galilea era Galilea de los gentiles, zona mezclada y despreciada por los judíos de Judea. Que el Mesías se criara ahí era escandaloso. En cuanto al templo de Jerusalén, en tiempos de Jesús, era mucho más que un edificio religioso. Era el corazón absoluto de la nación judía, el eje espiritual, económico y político del pueblo. Herodes el Grande lo estaba reconstruyendo desde el año 20 a.C. y no terminaría hasta el año 63 después de Cristo, por Herodes Agripa II, bisnieto de Herodes el Grande. Ahí se ofrecían sacrificios diarios. Simeón y Ana representaban a los judíos piadosos que esperaban la consolación de Israel. Es importante aclarar que Jesús
crece en una familia pobre. María y José ofrecen un par de tórtolas como ofrenda en el templo. Según Levítico, esa era la ofrenda de los pobres que no podían pagar un cordero. Jesús nace en una familia obrera. Hacía 400 años que no había profeta en Israel, desde Malaquías. El pueblo estaba bajo el dominio extranjero desde el exilio en Babilonia. Esperaban al Mesías, un rey descendiente de David que lo libraría de Roma y restauraría el reino. En resumen, el nacimiento de Jesús abre el debate. Nace Jesús, rey de los judíos, cuando ya hay un rey, Herodes. Nace el Salvador, cuando Augusto es el salvador oficial del imperio. Dios se hace pobre, en un mundo donde el poder lo era todo. El rey del universo nace sin lugar en el mesón, en un pesebre anunciado a pastores. Pablo lo resume en Filipenses: siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo. Nace en las periferias del Imperio Romano, en un pueblo ocupado, de padres pobres, en un momento de alta tensión política y esperanza religiosa. No en Roma, no en un palacio, sino en Belén. La historia y la cultura del momento hacen que el nacimiento sea aún más relevante. César tenía ejércitos, Herodes tenía un palacio, el templo tenía oro, pero Dios eligió nacer donde nadie miraba, en un pueblo de 300 personas, de una familia que no podía pagar un cordero, anunciado a pastores que olían a ovejas. Si Jesús irrumpió en la historia así, ¿en qué otro lugar inesperado puede estar obrando ahora? Hoy, 2000 años después, hablamos de un carpintero de Nazaret. El contexto histórico no es solo dato, es prueba de que Dios escribe recto en renglones torcidos. Comenta abajo, ¿qué te impactó más en el mundo donde nació Jesús? Soy Felipe Alarcón y esto es el mensaje de Jesucristo. Nos vemos en un próximo video.